Sientes ese nudo en el estómago, ¿verdad? Esa sensación de que los hombros están subiendo lentamente hacia las orejas. Estás en medio de un día normal, quizás revisando un correo, esperando en el tráfico o simplemente tratando de preparar la cena. Pero por dentro, el maxilar está apretado y la respiración es superficial, corta. Tu cuerpo ya está gritando que hay una emergencia, aunque tu jefe solo te haya enviado un email con un asunto en mayúsculas, o aunque la única amenaza real sea la pila de platos sucios. Esa es la realidad de vivir con lo que llamamos caos interno. Una mente que está siempre corriendo, siempre anticipando desastres, siempre poniendo el replay de errores pasados. Te has convencido de que la paz interior es un lujo inalcanzable, algo que solo existe en postales de montaña, no en el cubículo ruidoso o en la fila interminable del supermercado. Pero la sabiduría budista no es una filosofía para escapar del mundo. Es un conjunto de herramientas para navegarlo. No te pide que te conviertas en otra persona. Solo te pide que dejes de luchar contra quien ya eres y contra la realidad tal como es. Sé lo que es llegar a casa agotado, no por el trabajo físico, sino por el esfuerzo mental de sostener ese peso todo el día. Sé lo que es despertarse a las 2 de la mañana, cuando la calma de la noche se rompe y tu mente, sin distracciones, empieza a proyectar todas las peores películas posibles. La conversación difícil de mañana, la deuda que tienes que pagar, el error que cometiste hace 6 meses y que de repente parece ser el fin del mundo. Cuando eso sucede, no es solo que estás pensando demasiado, es que tu sistema nervioso está activado. Sientes la tensión en la nuca, las sábanas se sienten incómodas, las piernas están inquietas. La mente está en el futuro o en el pasado, pero tu cuerpo está en el presente, gritando. Y este es el primer gran malentendido que tenemos que desmontar. La mayor parte de tu sufrimiento no viene del mundo exterior, viene de tu reacción al mundo exterior. Piensa en tu ansiedad como una mochila llena de piedras. Algunas de esas piedras, las pesadas, las reales, son inevitables. Una pérdida, un diagnóstico, un fracaso profesional. Son parte de la condición humana. Pero si eres como la mayoría de nosotros, el 80% del peso de esa mochila son piedras que tú mismo pusiste. Piedras de culpa, de autocrítica, de vergüenza por sentir lo que sientes. Y piedras de miedo por lo que podría pasar. El Buda lo resumió hace más de 2500 años, con un concepto que, una vez que lo entiendes, te da un poder inmenso. La segunda flecha. Imagina que te han disparado. La primera flecha es el evento doloroso. Es la crítica injusta de tu jefe, la noticia desagradable, el error que realmente cometiste. La primera flecha es el dolor físico o emocional que es inevitable. Es la vida siendo vida. Nadie puede evitar ser golpeado por la primera flecha. Es intrínseca a la existencia. Pero entonces, inmediatamente después de que la primera flecha te golpea, tú haces algo asombroso y destructivo. Te disparas a ti mismo una segunda flecha. La segunda flecha es la reacción, el juicio, la culpa, la rabia contra ti mismo por haber sido golpeado. Es el «qué estúpido soy por haber cometido ese error», el «¿por qué siempre me pasa esto a mí?», el «no debería sentirme tan mal». ¿Ves la diferencia? La primera flecha duele, pero la segunda flecha es opcional. Y aquí viene el insight poderoso. La mayor parte del sufrimiento crónico que te mantiene despierto a las 2 de la mañana, esa tensión constante en tu pecho, esa sensación de no ser suficiente, proviene de la segunda flecha. Estás sufriendo más por la rabia de que la primera flecha te haya golpeado que por el golpe en sí. Simplemente darle un nombre a este fenómeno, segunda flecha, ya te da un primer paso de libertad. Antes era solo un ciclo automático de dolor. Ahora es un proceso que puedes observar. Vamos a hacer una pausa aquí. Siente tu cuerpo por un momento. No tienes que meditar profundamente, solo siente. ¿Dónde sientes ahora mismo la segunda flecha? ¿Es una voz que te dice que deberías estar haciendo más?
Es el juicio sobre ti mismo por haber perdido 5 minutos viendo este video cuando deberías estar trabajando. Nota la tensión en tus manos, en tus hombros. La mente está disparando y el cuerpo está apretando. La práctica budista es fundamentalmente aprender a esquivar la segunda flecha. No se trata de evitar la primera flecha, eso es imposible. Se trata de no añadir más dolor innecesario. Para esquivar la segunda flecha necesitamos una base, un lugar seguro al que regresar, y a ese lugar lo llamamos volver a casa. Tu mente es una viajera incansable, está constantemente exiliada, en el pasado, donde vive el arrepentimiento y la culpa, o en el futuro, donde vive la ansiedad y el miedo. La mente rara vez está en el único momento en el que la vida realmente sucede, que es este. Volver a casa significa anclarte en el presente. Y el presente tiene 2 anclas principales que siempre están disponibles, incluso en medio de la reunión más estresante o el peor atasco de tráfico. La primera ancla es tu cuerpo. Cuando la mente se acelera, la energía se dispara. Si dejas que el cuerpo te hable, notarás que está tenso, listo para luchar o huir. Volver a casa significa, conscientemente, relajar el maxilar, soltar los hombros que estaban casi tocando las orejas, sentir el peso de tus pies en el suelo. Este acto, que parece tan simple, es revolucionario. Cuando sientes tus pies, le estás diciendo a tu sistema nervioso: estoy aquí. Y ahora mismo, en este metro cuadrado, estoy a salvo. La segunda ancla es la respiración. La respiración es el puente entre lo voluntario e involuntario. Es el barómetro de tu estado interno. Cuando estás ansioso, es superficial y rápida. Cuando estás en calma, es profunda y lenta. No tienes que forzar una respiración profunda y perfecta. Simplemente tienes que notarla. Sentir cómo el aire entra por las fosas nasales, se expande en el pecho o el abdomen, y sale. La respiración es el ritmo constante de la vida. Es lo único que nunca te abandona hasta el último momento. Cuando tu mente te lleva de vuelta al replay de la humillación de la semana pasada, o te arroja a la catástrofe financiera del próximo año, tu trabajo no es pelear con esos pensamientos. Tu trabajo es simplemente, suavemente, volver a casa. Sentir el aire entrando. Esto no es ignorar tus problemas, es elegir con qué herramienta los vas a resolver. Desde la mente frenética que te dispara la segunda flecha, o desde la mente anclada en la calma del presente. La gente a menudo me pregunta: ¿cómo puedo encontrar paz si mi vida es inherentemente caótica? Y la respuesta es que la paz no es la ausencia de caos. La paz es la presencia de la calma dentro del caos. Piensa en la metáfora del lago. El caos son las olas en la superficie, el viento, la lluvia, los barcos pasando. Eso es la primera flecha. La mayoría de nosotros intenta detener las olas. Intentamos controlar el viento, cambiar el clima. Esto es lo que nos agota. Pero la profundidad del lago, el fondo, siempre está quieta. Esa quietud es tu naturaleza. Esa quietud es la conciencia que observa las olas. Volver a casa es sumergirte, aunque sea por un momento, a la quietud que está por debajo de las olas. No importa cuán grandes sean las olas en la superficie de tu vida. Los emails, las deudas, las discusiones, el fondo permanece inmutable. El problema es que hemos aprendido a identificarnos completamente con las olas. Creemos que somos la ansiedad, que somos el enojo, que somos la culpa. Pero el budismo nos enseña que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el cielo, y tus pensamientos son las nubes que pasan.
¿Cómo te liberas de la segunda flecha y empiezas a habitar esa quietud, esa casa interna? Necesitas entender el concepto de la impermanencia, anicca. Gran parte de la segunda flecha es disparada porque luchamos contra el hecho de que todo cambia. Queremos aferrarnos a lo agradable y empujar lo desagradable. Tu jefe te elogia, algo agradable. Inmediatamente tu mente se apeja. Necesito que esto dure. Necesito que me elogies siempre. Cuando el elogio inevitablemente pasa o llega una crítica, sufres doblemente. El sufrimiento viene del apego, de la insistencia en que las cosas deberían ser diferentes a como son en este instante. Si logras ver que el elogio es impermanente, que la crítica es impermanente, que la tensión en tus hombros es impermanente, y sí, incluso que la alegría es impermanente, dejas de luchar por controlarlos. Dejas de dispararte la segunda flecha que dice, detente, quédate así para siempre. La ansiedad es un intento de controlar un futuro que, por su propia naturaleza, es fluido e incognoscible. Es la mente creando escenarios de control para una realidad que es fundamentalmente incontrolable. Aceptar la impermanencia no es una postura pasiva, es la máxima acción de rendición al momento presente. Es decir, esto es lo que es ahora, lo observo, sin luchar, sabiendo que ya está cambiando. Cuando la primera flecha te golpea, un miedo real, un problema real, si logras recordar que ese sentimiento, esa circunstancia es temporal, la segunda flecha pierde su poder. No te conviertes en una víctima de la historia que tu mente te cuenta sobre el evento, te conviertes en el observador de la historia. La práctica de la atención plena, sati, es el entrenamiento constante para volver a casa y observar sin juicio. No se trata de parar de pensar, eso es imposible. Se trata de cambiar tu relación con el pensamiento. Imagina que tus pensamientos son como niños ruidosos en un autobús. Antes, tú eras el conductor, tratando desesperadamente de silenciarlos, discutiendo con cada uno, agotándote. Ahora, con la práctica, te conviertes en el pasajero. Los escuchas, notas que están allí, pero ya no tienes la responsabilidad de controlarlos o de responder a cada grito. Simplemente los observas, sabiendo que en la próxima parada, algunos se bajarán. Esto es especialmente crucial cuando la segunda flecha se manifiesta como autocrítica feroz. Cuando la voz interna te dice que eres un fraude, que eres débil, que eres un fracaso. Esa voz es la segunda flecha más potente. En lugar de creerla o luchar contra ella, puedes verla como lo que realmente es. Un patrón mental automático, una nube oscura, un hábito de tu cerebro condicionado. Y aquí es donde entra la compasión, karuna. Si un amigo tuyo viniera a contarte el mismo error que cometiste, ¿le dispararías la segunda flecha? ¿Le dirías, eres un estúpido, ¿cómo pudiste hacer eso? Claro que no. Le ofrecerías gentileza. Le dirías, es difícil, eres humano, todos cometemos errores. La compasión budista empieza con uno mismo, tratando tu propia mente y tu propio sufrimiento con esa misma gentileza. Dejar de añadir autocrítica al dolor original. Este proceso de observación y gentileza es la llave para la paz interior en el caos. Es la llave que hemos compartido durante años en la llave del iluminado. No te prometo que el jefe dejará de enviar correos con mayúsculas, ni que el tráfico se disolverá. Te prometo que tienes la capacidad de cambiar tu respuesta a todo eso. Tienes la capacidad de elegir no dispararte la segunda flecha. Pero esto es una habilidad, no un interruptor mágico. Requiere práctica. Y esa práctica comienza con la intención de volver a casa, al presente, cada vez que notas que tu mandíbula está apretada o que tu mente está viajando. En la siguiente parte, vamos a profundizar exactamente en cómo practicar esto en 3 situaciones específicas del día a día, desde el momento en que suena la alarma hasta el momento en que pones la cabeza en la almohada. Vamos a transformar estos conceptos en acciones. Pero por ahora, solo un último ejercicio simple, algo que puedes llevarte contigo. Cuando sientas la próxima oleada de estrés hoy, el teléfono sonando inoportunamente,
un plazo de entrega ajustado. Detente por 3 segundos. Siente tus pies. Siente la respiración. Y pregúntate, ¿estoy siendo golpeado por la primera flecha? ¿O estoy disparándome en la segunda flecha? Solo esa pregunta es suficiente para crear un espacio de conciencia. Si este enfoque resuena contigo, si sientes que este camino es para ti, te invito a suscribirte para que no te pierdas las herramientas prácticas que vienen a continuación. Y si tienes una historia sobre tu propia segunda flecha, compártela abajo. Compartir nuestra lucha es la primera forma de disolverla. Nos vemos en la siguiente parte, donde haremos que estas herramientas sean aún más concretas. Por ahora, vuelve a casa. Respira. Y sea amable contigo mismo. Lo que necesitamos entender ahora es, ¿qué hacemos cuando ya hemos regresado a casa, cuando hemos anclado la respiración, pero la mente no deja de bombardearnos? Estás a las 2 de la mañana, viendo el techo, y tu mente está proyectando el replay de esa conversación incómoda que tuviste hace 3 años, o el correo que tienes que mandar mañana. Sientes el nudo en el estómago, y la lucha interna es agotadora. El Buda le dio un nombre a esto que es nuestra herramienta más poderosa contra el sufrimiento autoimpuesto. Anicca, la impermanencia. Piensa en tus pensamientos y emociones, no como hechos inmutables, sino como nubes. ¿Alguna vez has visto una nube que se quede estática en el mismo lugar por siempre? No. Llega, toma una forma dramática, la ansiedad, la culpa, el miedo, y se va. Nuestro error es saltar a la nube y empezar a gritarle al cielo, creyendo que esa nube es el paisaje entero. Cuando la mente te atrapa en el replay mental, reviviendo el error o la ofensa, esa es la segunda flecha en acción. La primera flecha fue el evento, alguien te criticó o cometiste un error. La segunda flecha es la rumiación, donde no solo revives la crítica, sino que añades el juicio. Soy un tonto por haber respondido así. Nunca aprenderé. Esta segunda flecha es la que te roba el sueño, la que te mantiene con el maxilar apretado en la fila del banco. Y la herramienta de Anicca es simple: notar que el pensamiento o la emoción es transitorio. No tienes que luchar contra la ansiedad, no tienes que intentar detener el pensamiento de culpa, solo tienes que verlo pasar, como si estuvieras sentado en la orilla de un río, y cada pensamiento es una hoja que flota. No tienes que saltar al río para agarrar la hoja y examinarla, ni tienes que ahogarte en ella. Simplemente la ves irse. ¿Dónde sientes esa rumiación ahora mismo? Tómate un segundo y nota la sensación física que viene con la lucha mental. Tal vez un hormigueo, tal vez una presión. Solo nótalo. No intentes cambiarlo. Si podemos practicar ver la impermanencia en las grandes cosas, las relaciones terminan, los trabajos cambian, podemos entrenarnos para verla en las pequeñas cosas, como un pensamiento fugaz. Aquí entra el concepto de upadana, o el no apego, y a menudo se malinterpreta. No se trata de ser frío o de no tener sentimientos, se trata de dejar de cargar pesos innecesarios. Imagina que cada resentimiento, cada expectativa no cumplida, cada error del que no te has perdonado, es una piedra que metes en una mochila. Recibes un correo de tu jefe que dice, necesito discutir esto en privado. Instantáneamente, la primera flecha es el miedo al despido o al error, pero la segunda flecha es la mochila que se llena. Ya sabía yo que no era lo suficientemente bueno. Esto es como la vez que fallé en la universidad. Mi carrera se acabó. Sientes un nudo en el estómago, los hombros se suben a las orejas y la respiración se acorta. Esa tensión física es la segunda flecha manifestándose en tu cuerpo. Es el peso de la mochila que acabas de cargar. La práctica del no apego es simplemente reconocer que esa piedra que acabas de meter, esa que viene de un evento pasado o de un miedo futuro, no es necesaria en este momento. Hay una historia muy antigua que ilustra esto perfectamente. 2 monjes, un joven y uno anciano, estaban cruzando un río.
En la orilla, una mujer muy hermosa, vestida con ropas de seda, necesitaba ayuda para cruzar el agua profunda sin arruinar su vestimenta. El código de los monjes prohibía el contacto físico con mujeres. El monje anciano, sin dudar, la cargó en sus brazos, la llevó al otro lado y la dejó allí. Siguieron caminando en silencio durante horas. Finalmente, el monje joven, incapaz de contenerse, explotó. «Maestro, ¿cómo pudiste hacer eso? Nuestro código, tocar a una mujer». El monje anciano sonrió y respondió: «Yo la dejé en la orilla del río. Tú todavía la estás cargando». ¿Cuántas veces dejamos el evento en el río, pero cargamos la preocupación, el juicio, el replay de lo que hicimos o no hicimos durante horas, días o años? Eso es la mochila de piedras. El no apego no es indiferencia, es la inteligencia de soltar lo que ya no es presente. Ahora, permítete un momento. Inhala profundamente. Mientras exhalas, nota si hay alguna parte de tu cuerpo que se siente tensa por algo que sucedió hace horas. Si tus manos están cerradas o tu mandíbula apretada, relájalas un poco. Estás soltando el peso de esa mochila, aunque sea por un instante. Pero, ¿y si la mochila es demasiado pesada y no puedes soltarla? ¿Qué haces cuando la mente se vuelve tu peor crítica? Aquí llegamos a la tercera herramienta esencial, la compasión, o karuna. Cuando la mente entra en pánico, en realidad está actuando como un niño asustado. Está gritando porque se siente insegura, porque tiene miedo de ser insuficiente, de perder, de fallar. ¿Qué haces con un niño asustado? ¿Lo regañas? ¿Le gritas que se calme? No. Lo abrazas, lo validas, le dices que está a salvo. La mayoría de nosotros aplicamos la compasión a los demás, pero cuando se trata de nuestra propia mente, activamos al juez más severo. Nos decimos cosas que jamás le diríamos a un amigo. La próxima vez que te encuentres en medio de un ataque de autocrítica salvaje, cuando la segunda flecha sea un misil que te dice lo inadecuado que eres, detente. Y en lugar de luchar contra el pensamiento, pon una mano sobre tu corazón o tu estómago. Siente ese calor. Lo entiendo. Esto duele. Estoy aquí para ti. No te tienes que castigar por sentir esto. Esta es la forma más radical de volver a casa. Volver al cuerpo con amabilidad. No para corregir o cambiar la emoción, sino para acogerla. Recuerda que la mente es una herramienta fantástica para planificar y resolver problemas, pero es un desastre cuando la usas para juzgar tu valor o para revivir el pasado sin cesar. La práctica no es convertirte en otra persona, es dejar de ser esa persona que lucha constantemente consigo misma. La impermanencia, anicca, te muestra que la carga pasará. El no apego, upadana, te da el permiso de soltarla. Y la compasión, karuna, te da la fuerza para tratarte con gentileza mientras la sueltas. La verdadera libertad no es tener una vida sin problemas, sino tener una mente que no lucha contra los problemas que vienen y van. Estas herramientas son la base para construir lo que llamamos en nuestra comunidad la llave del iluminado, la capacidad de abrir la puerta de tu propia paz, incluso cuando la vida exterior es caótica. Si sientes que el concepto de la segunda flecha y la idea de soltar la mochila te han dado un vocabulario nuevo para tu sufrimiento, házmelo saber en los comentarios. ¿Cuál es el peso que has estado cargando sin darte cuenta? En la parte final, vamos a unir estos conceptos en una rutina de 5 minutos que puedes usar mañana mismo, justo cuando te despiertes o cuando el jefe envíe ese correo. Vamos a hacer que la sabiduría sea una acción concreta. Por ahora, si has llegado hasta aquí, haz una pausa. Vuelve a tu respiración. Estás aquí. Estás a salvo. Y tienes el poder de no dispararte esa segunda flecha. Nos vemos en la última parte. Sabemos que la teoría es sencilla, pero la vida real nos golpea. De nada sirve hablar de la segunda flecha si no tienes un escudo listo para usar a las 8 de la mañana cuando el tráfico se detiene, o el jefe te envía ese email que te revuelve el estómago. Por eso, vamos a terminar con la herramienta más poderosa, la rutina de regreso a casa en 5 minutos.
Puedes usarla en la oficina, en la fila del banco o justo antes de que el pánico nocturno se apodere de ti. Primer minuto. Detención y reconocimiento físico. Cuando sientas que la mente se acelera, no intentes detener el pensamiento. Eso es imposible. Detente en el cuerpo. ¿Dónde sientes la tensión? Tal vez es el maxilar apretado, los hombros que casi tocan las orejas, o ese nudo frío en el estómago. Simplemente nota esa sensación. No la juzgues como mala, solo etiquétala. Tensión en el cuello, presión en el pecho. Este es el lenguaje del presente. Segundo minuto. Nombrar la segunda flecha. Una vez que has reconocido la primera flecha, el evento externo, pregúntate: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esto? ¿Estoy sintiendo rabia por mi incompetencia? ¿Estoy juzgándome por no haberlo previsto? Esa rabia, ese juicio, esa culpa, esa es la segunda flecha. Nómbrala en voz baja para ti mismo. Me estoy disparando la flecha del juicio. Al darle un nombre, has creado una distancia. Ya no eres la flecha. Eres la persona que la está observando. Tercer minuto. El ancla de la respiración. Ahora, usa tu aliento como tu ancla. No tienes que meditar profundamente. Solo toma 3 respiraciones completas, conscientes. Siente cómo el aire entra por la nariz y sale. No intentes cambiar nada. El objetivo de estas 3 respiraciones no es calmarte, sino demostrarle a tu mente que estás aquí, en este cuerpo, en este momento. Estás volviendo a casa. Cuarto minuto. Recordar a Nika. Impermanencia. Mientras respiras, repite una verdad silenciosa. Esto también pasará. La emoción intensa que sientes ahora, ya sea rabia o ansiedad, es impermanente. No es sólida, no es permanente. Es una nube que se mueve en el cielo de tu conciencia. No tienes que saltar a la nube, ni luchar contra ella. Simplemente la ves moverse. Esto te permite soltar la cuerda que te ata a la lucha. Quinto minuto. Acción consciente. Vuelve a la tarea que tenías delante, pero con la energía de no lucha. Si es el correo del jefe, respóndelo de manera funcional, sin la carga emocional de la segunda flecha. Si es la insatisfacción, muévete por la casa con conciencia, sintiendo el peso de tus pies en lugar de arrastrarte. La sabiduría budista no es para evadir el dolor, es para que no tengas que añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable. Tómate un último momento ahora. Siéntate derecho donde estés. Siente el peso de tus manos sobre tus piernas. Nota que justo en este instante estás bien. No importa lo que pasó hace una hora o lo que pueda pasar mañana. Justo ahora eres un observador consciente. Si has llegado hasta aquí, te felicito, porque esto significa que estás cansado de ser el arquero de tu propio sufrimiento y estás listo para cambiar la trayectoria de la flecha. No estás solo en esto. Cada persona que sigue la llave del iluminado está practicando estas herramientas en el medio del caos de la vida moderna. Estamos aprendiendo juntos. Me encantaría saber cuál de estas flechas te golpea más fuerte. La flecha de la culpa, la flecha del juicio o la flecha de la rabia. Compártelo en los comentarios para que podamos ver que estas luchas mentales son universales y al nombrarlas, las debilitamos. Si esta conversación te ha ofrecido un camino práctico, considera suscribirte. Es la forma de asegurar que esta sabiduría esencial siga llegando a quienes la necesitan a las 2 de la mañana. Recuerda siempre, la primera flecha es la vida, la segunda flecha es opcional. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Tienes el poder de no disparar. Vuelve a casa, siempre.